Bueno, la idea de la clase de hoy es seguir viendo todo lo que respecta a distancia de seguridad. La idea es verlo rápidamente a nivel conceptual y bueno, después ya con Mauro veremos cómo hacemos para plantearlo en un práctico, que es probable que ya lo terminamos de confirmar con Mauro, pero la idea mía es no dar esta semana un práctico y bueno, juntar toda la teoría para, para la semana que viene. Y bueno, y este viernes no habría clases. Ya vemos de qué manera lo recuperamos. Este viernes feriado no habría clase, así que después informo en el grupo para los que no asisten los lunes. Bien. Lo que hemos visto en la clase pasada es básicamente todo lo que respecta a distancia de seguridad, distancia entre cruce de línea. Terminamos de ver un resumen de casos de distancias entre cruces para diferentes niveles de tensión. Lo que sigue son todo lo que tiene que ver distancia a edificios o partes pertenecientes a edificios. Primero veamos el concepto, que se entiende como partes pertenecientes a los edificios, a todas las paredes, salientes o proyecciones de estas, pertenecientes o no a lo edificado en coincidencia con la línea municipal. Se entiende como línea municipal la que delimita la parte privada de la pública. La línea de edificación puede o no coincidir con la línea municipal estando o no afectada de un retiro obligatorio, que es lo que a veces se da, pasa también en los domicilios. Hay una especie de retranqueo, entonces puede ser que el edificio no coincida con la línea municipal y hay una distancia que va a depender de la planificación la planificación de las autoridades. También pueden ser los balcones, pasarelas o salientes de azoteas accesibles normalmente a las personas. Con respecto a lo que es accesibilidad, un techo con inclinación menor a 15 grados, azotea, balcón, pasarela, en general delimitadas, se consideran accesibles si una persona puede lograr ingresar a través de una puerta, ventana, escalera, rampa u otra abertura, aún empleando medios normales o adicionales propios de su entorno. Bien, ahora estos dos conceptos se aplican y otras normas hacen referencia a estos puntos de la posición practicable y la posición impracticable en un edificio. Estos puntos lo damos también en lo que es alumbrado público, y en la norma de alumbrado público, en la 95.703, se hace referencia a estos puntos. Básicamente aplican los mismos conceptos de distancias a líneas de media tensión, o sea que la distancia de seguridad de cualquier elemento de alumbrado público tiene que respetar lo que se establece en esta norma. Como posición practicable en un edificio se entiende a aquella a la cual una persona puede acceder normalmente, sin la utilización de medios especiales o adicionales a los existentes, y pararse en condiciones seguras para realizar trabajos o acciones relacionadas con el carácter o alcance del lugar y su entorno. O sea, las personas pueden acceder normalmente sin utilizar algún medio especial. Eso es la posición practicable. Distancia libre se entiende como la distancia punto a punto, sin barreras galvánicas o potencial de tierra aislantes,
entre el conductor más próximo o sus partes accesorias puestas a potencial y el punto más cercano y saliente perteneciente a una posición practicable de la construcción edilicia. Hay una figura que ya lo vamos a ver y va a ilustrar, eso lo podemos ver ahora ya. Distancia libre a edificio, la distancia punto a punto se puede ilustrar de esta manera. Distancia, esto ya también lo vamos a ver, distancia vertical exigida, distancia horizontal exigida. Volvemos entonces. Posición impracticable en un edificio se entiende aquella a la cual una persona no puede acceder normalmente, sino empleando medios especiales o adicionales a los existentes y pararse aún en condiciones de inseguridad. Diferente, perdón. Estamos hablando, eh, son, son condiciones de trabajo que deben atender algunas condiciones de seguridad o medios. Básicamente, desde el punto de vista de seguridad, acá no sé si ustedes ya han visto algo en higiene y seguridad. En una posición practicable no necesitaría ningún elemento de protección personal, salvo los que normalmente se utilizan. Acá, en la posición impracticable, además de medios especiales, se trata de una condición insegura, entonces necesitamos otro tipo, algún elemento, algún arnés o este, algún elemento de protección adicional. Entonces, una persona no puede acceder normalmente, sino empleando medios especiales o adicionales al existente y pararse aún en condiciones de inseguridad, sin tener que realizar además trabajos o acciones relacionadas con el carácter o alcance del lugar y su entorno. O sea, nadie tiene que pasar por ahí a menos que tenga que hacerlo por alguna condición en particular, algún mantenimiento, o alguna tarea específica de montaje. Distancias verticales y horizontales de edificios o sus partes. Este punto en particular no contempla el desplazamiento del conductor por acción del viento. La distancia libre entre partes vivas y edificios o sus partes. Los cables conductores y partes vivas fijas de instalaciones pueden ser localizados adyacentes a edificios o sus partes. Las distancias verticales u horizontales no deben ser menores que las calculadas mediante las expresiones anteriores que habíamos visto en la clase pasada. Y teniendo en cuenta la distancia básica A, también que dependía, ¿se acuerdan? Dependían del nivel de tensión. A partir de la distancia básica y las fórmulas podemos encontrar las distancias mínimas que se deben cumplir para las líneas. Se aplicará la flecha máxima del conductor según lo indicado en el punto. Esto ya lo podemos repasar. En aproximaciones horizontales, donde la distancia libre horizontal al plano vertical de una parte perteneciente al edificio, o sea, distancia libre horizontal al plano vertical de una parte perteneciente al edificio, sería distancia libre horizontal, sería, a ver si puedo. Libre horizontal, esta misma, volvemos.
Lo voy a marear un poco. Vamos a la tabla 7.8a. Distancia básica entre conductores, aparte de edificio y otras instalaciones. Volvamos a este punto y después repasamos la tabla. Entonces, básicamente hay que cumplir con las distancias que aparecen en la tabla y veamos cuáles son los puntos. Distancia horizontal, dependiendo del conductor, desnudos, protegidos y aislados. Bueno, acá, déjenme que le... Tengo que ver cómo define la norma, la diferencia entre protegido y aislado. El aislado podría llegar a ser el conductor presamblado, es un conductor aislado. El que es protegido, es el que, por ejemplo, son las líneas compactas de media tensión. Hay una diferencia, eso podríamos, ya lo anoto para que veamos más detalle lo que es la diferencia entre protegido una línea protegida y una línea aislada. O sea, se puede deducir de las tablas que, bueno, el nivel de aislación que se logra para estos cables es mucho mayor, entonces por eso las distancias son menores. En caso de conductores desnudos, tenemos esta distancia. Y la distancia vertical, eh, también tiene sus valores típicos. Entonces, como le decía la clase pasada, estaría bueno, todavía no he creado la carpeta, pero estaría bueno de que empecemos a hacer una librería tenemos algunas fotos que ya nos pasó Mauro, estaría bueno de empezar a chequear este tipo de distancias. Hoy, por ejemplo, veía una línea protegida, una línea compacta de media tensión que estaba tocando una estructura vieja de otra línea. O sea, la tocaba directamente. Entonces eso habría que ver cómo lo interpreta la norma. No debería pasar, porque bueno, es una estructura que está, si bien es de hormigón, pero bueno, eso se podría, está, es una estructura a tierra. Entonces estamos viendo la distancia, se ven diferentes variantes, paredes con aberturas accesibles o ventanas de abrir. Entonces puede ser un edificio o una casa. Paredes sin abertura o salientes accesibles, ventana fija o con reja de protección fija. Ahí ya las distancias pueden ser menores. Balcones, pasarelas o áreas accesibles y practicables con baranda. Fíjense que estábamos hablando de líneas mayores a 1 kilovoltio. No sé si
si alguno tuvo la posibilidad de estar cerca de una línea en un edificio, una línea de media tensión, nos pueda comentar o directamente si alguno vio algún edificio o algo, después nos pueda compartir. Bien. Chimenea, antenas radio, televisión, tanques de agua y otras instalaciones también están las distancias. Ingeniero, una consulta ahí en Sí, esta tabla. sí. ¿Los únicos conductores aislados serían el preensamblado para ese nivel de tensión? Yo, yo entiendo, bueno, entiendo que sí. A ver, un segundo. Eh, yo entiendo que el conductor, habría que ver la diferencia, por eso le digo eso, la diferencia entre conductor, bueno, preensamblado, el que conozco yo, el preensamblado es de media tensión, o sea, perdón, el de baja tensión. No sé si es la experiencia que tengo yo, pero la diferencia entre conductor protegido y aislado no la tengo ahora, pero bueno, lo puedo, o si alguno lo sabe, pero es evidente que se ve en la tabla ahí está. Vamos a ver un ejemplo. Línea aérea con cable protegido no aislado de media tensión, 13,2, 33 kilovoltios, disposición compacta. Fíjense cómo aclara la línea aérea, que es protegido y no aislado. Entonces veamos el tipo de... Uy, ahí está, cable protegido, página 5. Conducto, cable portante, espaciador. Ahí está. Cable protegido es un conductor compuesto por alambre de aluminio puro provisto de una capa de material semiconductor y una o dos capas de material aislante, pero no presentan confinamiento pleno del campo eléctrico, por lo tanto no son cables aislados y se los debe tratar en cuestiones de seguridad como conductores desnudos. Básicamente lo que está diciendo es que no es un conductor aislado, se lo considera como un conductor desnudo, pero claramente estamos viendo la diferencia. Hay una diferencia desde el punto de vista práctico. eh, eh, Se reduce, lo que quiero decir es que eh, si no estaríamos hablando de líneas compactas. O sea, hay un material aislante, se reduce la distancia, pero esto, déjeme que lo termine de cerrar al concepto porque es muy importante y ya lo vemos en detalle. Lo que sí, no sé si alguno tiene línea aérea aislada línea aérea aislada en media tensión. Yo no he visto un ejemplo. No sé por qué me imagino, y está hablando de más de 1 kilovoltio. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Yo
digamos, mi experiencia es más en lo que es baja tensión a nivel industrial, pero en lo que es eh, líneas entre 1 kilovoltio y mayor a 1 kilovoltio aislado, eso como una línea convencional no, totalmente aislada no lo vi. Así que, pero ya nomás lo anoto como un punto para que lo tratemos. Así que no está contestada tu pregunta, Mauro. Bien, ¿y qué? No debe haber, ingeniero, yo no recuerdo haber visto. Eh, la verdad que no. Hago, hago memoria, veo Claro, claro, memoria, los sí. apuntes. Eh, lo que tenemos, lo que normalmente enseñamos en la cátedra, lo que es cable de media tensión, son los el tipo IRAM 2178, y repasando un poco, antes de la clase, repasando lo que habíamos visto en otros años, en línea aérea no veo referencia. A ver si. Perdón, me escribí mal. Por ejemplo, este es el catálogo de cables que manejamos en la cátedra. Línea aérea de media tensión. Fíjense, vuelve a remarcar, son líneas protegidas. Ah, son líneas protegidas, ahí estamos viendo. Este es el elemento, digamos, el portante. Ahí está el cable extruido en media tensión. Para los que hicieron instalaciones 1, tenemos la IRAN NM280, es la que define el conductor. Y se acuerdan que era clase 2, ¿qué definía la clase 2? La flexibilidad del Bueno, cable era. así es, así es. Eh, bien, fíjense cómo está marcado el cable. ¿Lo tocarían ustedes al cable? Eh, este, Habla de la tensión, sección, cable no aislado, peligro no tocar. Eh, Me llama mucho la atención, bueno, este catálogo, esta es la norma brasilera, pero bueno, no sé si este cable, no sé cuál es. O sea, es protegido, pero hay que tratarlo como un desnudo. Así es. Protegido, ¿qué podría ser? Usemos el sentido común. Eh, fíjense un ejemplo claro acá. Está protegido, pasa por el medio de las ramas. ¿Qué pasaría si fuese cable desnudo? Habría como toques de corriente hacia las ramas, digamos. Por Habrían descargas. supuesto, habría un camino, digamos, conductor. Entonces, es como si fuese una barrera, un obstáculo, digamos, pero no se puede interpretar como un aislamiento, sino es una mejora. O sea, eso es lo que lleva a ser la línea más compacta, en tener este tipo de cosas. Eh, Claro, claro.
Así que bueno, básicamente ese sería el concepto. Bien. Me llama mucho la atención que haga referencia a una norma brasilera, pero bueno, todas las normas brasileras tienen base en IEC, así que básicamente lo mismo, digamos. Eh, Hablamos hasta tensión nominal hasta 35, temperatura de servicio 90 grados. Entonces, me da una idea de qué tipo de... No dice de qué es la cubierta. Ah, polietileno, químicamente reticulado. Bueno, no sé si es eh, no llega a ser XLP, porque no es un aislante. Eh, pero bueno, tiene, al ser, entiendo que tiene unas características que permite que se comporte como si fuese un cable aislado en XLP. Cuerda rígida, no propagación de llama, eh, resistente a la intemperie, no absorbe agua. Esto es importante, resistente a la abrasión. Así que bueno, es un cable que puede llegar a funcionar y bueno, claro, funcionar en lugares donde el cable desnudo no podría hacerlo, como es este caso. Bueno, sobre percha aislante. Bueno, voy a ver si consigo otro, el que manejamos normalmente en cátedra, pero bueno, como les digo, me llama la atención la norma brasilera. Tendría que ver cuál es el cable que estamos eh, manejando acá. Y los niveles de tensión, en Brasil, por ejemplo, tiene 14,5, 34, son 1 o 2 kilovoltios, un poco más que acá en Argentina. Pero si hacía referencia en M280, ¿puede ser, ingeniero? ¿Qué decía usted? Sí, me llama atención la mezcla. Eh, Ajá, sí. este, capaz que es un... Claro, me llama la atención la mezcla entre la IRAM para el conductor y la norma general para el cable. Bueno, acá esto es lo que veíamos en el cable protegido. Aluminio, capa de material semiconductor y una o dos capas de material aislante. Bueno, acá dice que está en estudio por ejemplo, para este. Este tiene eh, tiene una cubierta anti-tracking. Fíjense que en ningún momento habla de aislante. Es una cubierta. Norma de Lenor, eso. Bien. Y esto, veamos la recomendación de seguridad. Una red compacta debe ser tratada como una red convencional desnuda para todos los aspectos de seguridad que comprendan su construcción, operación y mantenimiento. Por lo tanto, sus conductores y accesorios no deben ser tocados con mano desnuda en tanto y en cuanto la red no se encuentre desenergizada
y correctamente puesta a tierra. Es importante este punto y el tratamiento que se le da a este tipo de cable. Veamos las aplicaciones. Zonas densamente arboladas. Ustedes fíjense fíjense que está muy en la periferia de la ciudad. Por ejemplo, a mí me toca, por ejemplo, pasar todos los días por la Francisco de Aguirre y por toda la Francisco de Aguirre hay una línea compacta, pero va por toda esa avenida. La entrada al barrio donde yo vivo, también veíamos en la clase pasada cuando yo les mostraba el programa, también el ingreso al barrio es con esa, y ahí voy a ver si puedo sacar fotos, ahí derivaciones y cruces, y llega a cada uno de los transformadores de la cuadra. Zonas con incursión de aves, zonas con vanos importantes, tendido de configuración múltiple, zonas suburbanas, zonas industriales, comunidades alimentadas por una sola línea, zonas rocosas, montañosas, reemplazo de conductores, línea existente, country. Son los accesorios. Los aisladores. Las ménsulas. Fíjese cómo hacen las retenciones. Bien, bueno, y esto es ya son aplicaciones de lo que es poste, ménsula. Palmes. Esto también se lo vamos a compartir. Ya ya se mete en lo que es cálculo mecánico. Bueno. Un ejemplo. Bueno, esto después esto ya son características propias, no es la idea de esta clase, así que, pero bueno, esto... ahí está, perdón, ahí ya, fíjense, pasamos de líneas protegidas a líneas aisladas, ahí está. Entonces, nos quedaría, o sea, existe, nos quedaría ver algún ejemplo o alguna aplicación, si alguno puede conseguir algún algún caso, pero bueno, fíjense que no está muy difundido, existe, pero bueno, veamos que en baja tensión, las líneas líneas aisladas en baja tensión, bueno, ya la sabemos, y se han introducido lo que ocurrió en otros países, la utilización de líneas preensambladas para distribución hasta 33 kV de tensión de servicio. Las características del conjunto preensamblado determinan en función de las condiciones de servicio. Bien. Veamos
cuál es la diferencia entre lo que veíamos, las líneas protegidas, espaciadores, tienen las mismas funciones, las mismas características. Aplicaciones también, las mismas aplicaciones. Ah, ahí está. La verdad, si alguien vio alguna vez un cable así, me avisa, pero yo no lo he visto. Pero básicamente, bueno, y hasta hay una norma. Cable extruido para media tensión. Estos son líneas aéreas aisladas. Veamos. Metal sigue siendo de aluminio, la misma característica clase 2. Tiene la capa semiconductora y aquí ya habla de aislamiento. Y habla ya de polietileno reticulado. Entonces estamos hablando ya estamos hablando de la IRAM 63004, 90 grados, cuerda rígida. Esto es básicamente lo mismo. Solo aplica para 13, y las condiciones de empleo, medio rara la imagen esa. Veamos. Tiene pantalla metálica, como todos los cables. No sé si vamos a llegar a ver cables subterráneos, pero podemos llegar a ver las partes. Todos los cables subterráneos bajo IRAM 2178 tienen una pantalla metálica. Importante, tiene una cuerda de acero de alta resistencia. Son portantes, un preensamblado, pero para media tensión. Se define lo que es categoría 1 y categoría 2, que eso tiene que ver con su comportamiento en sobretensiones y básicamente en qué tiempo despeja la falla. No se preocupen, yo ya noto, si bien esto lo que es categoría 1 y categoría 2 aplica para los cables de media tensión subterráneos, pero no hay problema que lo podamos ver en detalle. Esto creo, no sé si se ve en transmisión, pero los cables subterráneos forman parte también de la materia y podemos ver. Básicamente la categoría, como les decía, define la categoría 2 es más exigente desde el punto de vista de las sobretensiones porque, bueno, puede trabajar en régimen de neutro aislado. O sea, si bien no hay neutro, pero lo que quiero decir es que no hay son líneas que no son sólidamente aterradas, digamos. Entonces, ahí los valores de tensión para el mismo cable son mayores en una categoría que en otra.
pero básicamente estamos hablando de un cable con las mismas características. Si bien no hemos visto cables subterráneos de media tensión, pero bueno, les comento que tienen características similares. Bueno, ahora sí, les prometo entonces conseguir ejemplos. Si ustedes ven alguna aplicación, nunca, por lo menos en los apuntes de cátedra, salvo esto, no hemos visto típicos de líneas aisladas. Así que bueno, eh, está bueno que haya salido el tema. eh, y bueno, gracias Mauro por la pregunta. Así que bueno, vamos a seguir profundizando este tema, viendo algunos ejemplos y tratando de cerrar algunos conceptos que han surgido. Bien. Lo que sigue es prácticamente lo mismo, pero con eh, conductores desplazados por acción del viento. El desplazamiento de los conductores de nudo protegidos corresponderá al viento máximo de diseño y la distancia a cumplir será de 1,90 m para líneas con tensión fase tierra hasta 22 kV. Los cables o conductores aislados deberán ser inaccesibles sin el auxilio de medios especiales o deliberadamente, es decir, se debe mantener una distancia mínima de aproximación a toda posición practicable no menor a 1,25 metros, 25 metros. Vuelvo a repetir, la posición practicable es una posición que podría tener cualquier persona que pueda acceder sin ningún medio especial, digamos. Cualquier persona que pueda pasar por ahí, se contempla la distancia desde, digamos, desde el punto más cercano de la posible, digamos, el punto más cercano posible de la protección de la posición practicable. Bien. Bueno, distancias horizontales y verticales a posiciones impracticables de puentes u otras instalaciones. Entonces, estos son valores, lo tienen que respetar. No hace falta que leo la descripción general y después podemos en la práctica ver algunos puntos en particular. Los conductores de una línea hasta 22 kV de fase a tierra en proximidad de una posición impracticable de un puente, un techo de inclinación mayor a 15 grados, un soporte de señal de tránsito, no semáforo baliza, o un cartel sin iluminación a su servicio y sin necesidad de cambio sistemático del mensaje, deben mantener distancias no menores a, y bueno, están estos valores. Estamos hablando fase a tierra de 22 kilovoltios, entonces, ¿en cuánto sería fase? ¿Para qué línea aplicaría entonces hasta 22 kilovoltios? Hemos visto que la tensión nominal de una línea está definida por la tensión entre fases, o sea, la tensión de línea. Entonces, la línea de 33 kilovoltios aplicaría a estos valores. Si tengo 22 de tensión de fase, ¿cuánto tengo de tensión de línea?
38 Sí, sí, sí. kilovoltios sería. Bien, Sí, sí, se entonces aplica. la de 33 aplicaría. Sí. Bien, entonces para distribución, para distribución estaríamos bien. Eh, tenemos distribución en 33 y bueno, y de ahí salto eh, en, no sé si hay alguna, si queda alguna línea en 66 o me estoy confundiendo. No, no, me estoy confundiendo he visto en otro lado. Pero de ahí salto a 132. Entonces, para tensiones superiores, hasta 470 kilovoltios, adicionar 10 milímetros por cada kilovoltio superior a 22 kilovoltios. Para tensiones superiores a 470 kilovoltios, la distancia será determinada por el método alternativo. Eso ya lo hemos visto en tema de cruce. Ingeniero, en Buenos Aires hay distribución en 132, ¿verdad? Bueno, acá también. Sí. Eh, acá, a ver. Ya nomás lo veo. No puedo verla. A ver. Creo haber visto otro mapa completo. Bueno, acá estamos viendo el interconectado. Eh, aunque sí no estoy viendo la referencia. Yo sé que no estoy viendo la referencia de las líneas. Ahí está. Se ve, ¿no? El mapa. Sí. Sí. Sí, Bueno, entonces estamos viendo en 500 kilovoltios. Ahí vamos a sacar las centrales para que se vean las líneas, ¿no? Ahí está. Ahí está. Tenemos 500 kilovoltios. Esta zona es la que, bueno, no sé si han visto en centrales, toda esta zona, en todos los emprendimientos, digamos, hídricos. Este,
500. Y ahora aquí los 500 llegan hasta acá, hasta el norte. Hasta San Juancito. Y fíjense, vamos acá a Tucumán. Tenemos la línea 132. Qué macana que no se ve pero esta línea que va hasta el Cadillal, que viene de Cadillal, creo que hay una línea en Centro Teteo que pasa por el medio de Vilago. ¿Puede ser? ¿Hay alguno que lo haya visto? Pero bueno, tenemos línea en 132. Acá tenemos Central Independencia. Esto les debo, no me estoy ubicando en el mapa, pero bueno. Tenemos la línea 132. Y esta que está acá, esta es la línea Pero 20. de 220 a la lumbrera. Que haya pasado por Tafí del Valle, se pueden ver las torres. Que haya tenido la oportunidad también de ir ya sea al Bracho o a la lumbrera, puede ver la línea también. Y bueno, y acá tengo esta es conecta con Chile. Esta tenía la duda de 66. Hay algunas líneas de 66, pero no la estoy viendo. A ver. Ingeniero, Sí, esa violeta en el unifinal figura como 345 kilovoltios. ¿lo tenés al unifilar a mano? Sí, lo busco en Camesa. Ah, bien. 345. Sí, Bien. Gracias, Cristian. de nada. Y 66, ¿hay algunos cerca del 66? Eh, No, ¿no? no, que yo vea no, porque no hay ninguna en negra. Porque acá lo divide en colores, digamos, y lo que Claro. predomina en azul. En Fíjate, 66 no fíjate veo ni. que, que hay líneas en 33 y 66 y las hace figurar como si estuviesen en el interconectado. Sí, pero la mayoría Sí, figuran de 33. sí, O sea, bien. figuran también en negro, pero tienen, Bien, 33. dice Bien, 33. bien. Hay un ingenio que genera, no sé si es el Concepción, que se conecta. Eh, Aquí eh, encontré la línea de 66. ah, Va entre Salta Sur y Campo Quijano. mira vos. Y une Corralito y Rosario de Lerma. De 66 Sí, kilovoltios figura. claro, y no aparece no bajé yo el unifilar, que estaba viendo el mapa. Mira vos, interesante. Bueno,
Ya sabemos que hay líneas superiores a 33 y que bueno, debemos respetar esas distancias. Como método alternativo, las distancias anteriores correspondientes a líneas con tensión en fase de tierra mayor a 22 kilovoltios podrán ser reducidas a la siguiente distancia D cuando se conozcan los Inge, correspondientes. no está Sí, presentando perdón, perdón, no está perdón, perdón. presentando. Gracias, man. Bueno, la norma plantea un método alternativo para las tensiones de fase de tierra mayores a 22 kilovoltios cuando se conozcan los correspondientes factores de sobretensión de maniobra. Eso seguro lo van a ver en transmisión. Así que bueno, pasamos rápidamente esto, pero bueno, sepan que hay un método para poder determinar esa distancia. Y hace una aclaración que no serán menores a las calculadas más este valor. Y acá también hablamos de limitación del campo eléctrico. Esto lo vuelvo a anotar. No he tenido tiempo de hablar con un colega de la cátedra que hace ese tipo de estudios. Dos colegas son. Distancia a posiciones practicables de instalaciones u otras obras. Posición practicable se entiende, bueno, esto ya lo habíamos visto, se entiende como posición practicable en una instalación u otra obra, aquella a la cual una persona capacitada en la tarea a realizar y en el entorno a desarrollarla puede acceder normalmente y pararse en condiciones seguras para realizar trabajo o acciones recurrentes relacionadas con el carácter o alcance de las instalaciones de referencia, aún empleando medios especiales, como por ejemplo escaleras de mano, trepadoras, hidroelevadoras, elevadoras. En caso de personal afectado a la explotación y mantenimiento de instalaciones, por ejemplo líneas aéreas, alumbrado público, semáforo, dicha posición se ubica 1,20 metros por debajo del punto de trabajo manual, como lo es por ejemplo en la fijación de los conductores de línea, la cometida en la postación, los puntos de conexión, el equipamiento de maniobra y protección, los artefactos de alumbrado o señalización. Esto lo vamos a ver con algún ejemplo, alguna figura, como para que se entiendan las distancias. Y posición impracticable se entiende como posición impracticable en una instalación u otra obra o su entorno, aquella a la cual una persona no puede acceder normalmente o pararse en condiciones seguras y además sin tener que realizar trabajo o acciones recurrentes relacionadas con el carácter o alcance de las instalaciones de referencia, aún empleando medios especiales. Básicamente es una posición que no es normal, eh, no es usual que una persona tenga que posicionarse en este punto. Distancia
Distancia, a ver si consigo una figura. Un segundo. Ahí está. Consigue un ejemplo para alumbrado público. Distancia respecto a las posiciones practicables. U otras obras. Bueno, esto ya lo hemos visto. No se aplica a edificio. Línea de clase B, 3 metros. Línea de clase C y D, 3 más ese valor por la tensión nominal. Bien. Distancia respecto a columnas de alumbrado. En general se trata de instalaciones a las cuales se accede por medios especiales. Línea de clase B y BB, considerando la flecha vertical máxima, tenemos esta distancia. Para conductores desnudos o protegidos por encima del brazo pescante de la luminaria, 1,8 metros en cualquier dirección respecto de los mismos. Para conductores por encima del plano de ubicación del artefacto de iluminación respecto a cualquier posición practicable sobre la columna de alumbrado, su pescante y luminaria, tenemos lo siguiente. Para instalaciones nuevas de líneas desnudas o protegidas o de columna de iluminación, 3 metros en cualquier dirección. Para modificación o repotenciación de líneas desnudas o modificación o reubicación de columnas de iluminación en su entorno, 3 metros en cualquier dirección. Y para modificación o repotenciación de líneas protegidas o modificación o reubicación de columnas de iluminación en su entorno, 2,7 metros en cualquier dirección. Bueno, esta, a ver si la puedo ver en detalle. Bueno, esto es lo que vemos en... Fíjense lo que acabamos de ver. Este es el 1,20. A ver. Es lo que hablábamos de la posición, cómo se define la posición practicable. Y ahí están las distancias. Línea aérea de baja tensión aislada para lo que es alumbrado. Y esas son las distancias que está dando la norma. Que básicamente esos son los valores que hay que respetar.
estaría bueno ver algún ejemplo de alguna foto de alguna luminaria con respecto a las líneas de media tensión. Y esta es la norma, la 95307, para lo que es alumbrado público, y habla de distancia de seguridad. Y fíjense que hace referencia, todas estas distancias que están acá hacen referencia a 95301 cápsula 7114, que es lo que estamos viendo ahora. 7114. Bien. Para el conductor desnudo protegido por debajo del plano de ubicación del artefacto de iluminación, 3 metros en cualquier dirección respecto a cualquier posición practicable sobre la columna de alumbrado subpescante y luminaria. Ahí estamos viendo. Bueno, están no, corrijo, 1,20 m es propio de la No está luminaria. presentando, dije. Perdón. Figura 11A. No lo menciona. El plano de ubicación de la luminaria, y bueno, no dice mucho la figura esta. En el caso de línea C desnuda o protegida, tengo esta fórmula. Bueno, ya con esto vamos cerrando. Bueno, vamos a tratar de cerrar rápidamente las distancias y después seguimos con paralelismo y cerramos con franja de servidumbre. Bien, distancia desde estructuras. Los soportes o estructuras de las líneas de cualquier clase no deben presentar ningún punto fuera del terreno o una distancia menor a la indicada en el siguiente detalle. Distancia respecto a hidrante o boca de incendio, no menor a 1,20 metros. Distancia respecto a línea municipal, cuando se trate de un paso para transeúntes, preparado a tal fin, por ejemplo, vereda, acera o solado, sin tener en cuenta la exigencia o no de retiro obligatorio para la construcción de línea municipal, se tiene los 2 metros. No, me parece, he visto, creo que menos, pero bueno. Distancia a borde de calles, rutas, también hay valores. Parte ferroviaria, gasoductos, distancia de conductores a partes distintas o estructuras, otras estructuras y fijación de tensores. Puede ser a cables o conductores de línea de telecomunicaciones y entre conductores de neutro de líneas distintas. También hay más distancias. Y hay un resumen de distancia punto a punto entre conductores y partes no pertenecientes a estructuras, pero con tierra diferente. Estamos cable aislado, desnudo protegido, lo pone en la misma bolsa, conductor de neutro, cable de protección, rienda, tensores,
son elementos, son masas extrañas, digamos, a la propia estructura. Las correcciones. Bien. Distancia entre conductores a árboles próximos a línea. Se debe considerar la altura y distancia de separación a mantener de los conductores desnudos, protegidos y sus soportes respecto a árboles y flora en general, teniendo en cuenta las posiciones practicables necesarias de asumir para su conservación por raleo, despunte o poda, su especie y su protección en general. Eso, o sea, hay que cumplir, en definitiva hay que cumplir con la distancia y bueno, hay que cumplir las tareas de mantenimiento para que se respete. Por último, lo que es paralelismo, se debe asegurar que las posibles tensiones de acoplamiento electrotáctico o inducidas en situaciones normales o de emergencia sobre la línea de menor tensión de servicio no causen perjuicio al equipamiento de la misma, sus cargas conectadas y a su personal de explotación y de tercero. Con líneas de telecomunicaciones o rieles de ferrocarriles se deberá asegurar, mediante la interacción técnica entre las empresas responsables, que la longitud de paralelismo alcanzadas en las trazas respectivas no ocasione en condiciones normales y de emergencia tensiones inducidas o perturbaciones que perjudiquen el normal tráfico de comunicaciones. En definitiva, la idea es evitar el paralelismo entre líneas de diferentes servicios. Con alambrados, a fin de evitar tensiones inducidas peligrosas por paralelismo con líneas de energía eléctrica, la totalidad de los hilos de los alambrados deberán ponerse a tierra y seccionarse convenientemente. Su interrupción física se asegurará mediante el empleo de aisladores o espacios abiertos. Los alambrados los alambrados electrificados deberán ser referidos a tierra o interrumpidos de forma de mantener sus propios niveles de energía. También deberá verificarse la limitación de la corriente de contacto y de campo eléctrico. Bueno, esto es importante, tiene que ver, digamos, ya con la protección de las personas, así que se deben cumplir estas restricciones. Puesta a tierra por un lado e interrupción física. Bueno, estos puntos no los vamos a ver. Media tensión, retorno por tierra. Bueno, y después lo que queda es la franja de servidumbre, que básicamente, de acuerdo al nivel de tensión, se establecen normativas, hay una ley. Me tocó, por ejemplo, a mí, como trabajo final de legal, ver, hay una ley para que es servidumbre, pero básicamente esa ley establece estos puntos de servidumbre y también digamos, otros aspectos legales de la expropiación y todas cuestiones, digamos, pero básicamente de acuerdo al nivel de tensión, con todas estas fórmulas se puede establecer la franja de servidumbre, que lo que hace es establecer esta franja de la cual no debe construirse y debe haber libre circulación para el mantenimiento. Los valores, y bueno, esto básicamente acá con esto terminamos. ¿Cuál es el objeto de la servidumbre? Dentro de la servidumbre no se permite ningún tipo de edificación o construcción destinada a vivienda permanente. Su utilización para emplazamiento de escuelas. Modificar los niveles de suelo, ya sea con excavaciones, terraplenes, que afecten o puedan afectar la estabilidad de la estructura.
tareas de mantenimiento o disminuyan la altura y distancia de seguridad. Plantar árboles que en su máximo estado de crecimiento superen los 4 metros, salvo el caso de bosque existente que se considerará de forma especial en la elección de la traza o el diseño de la línea, de acuerdo con la distancia mínima de seguridad establecida. Bueno, esto que se cumple ampliamente en Tucumán, que se cumple, quiere decir que todos los años pasa lo mismo, a la quema de rastrojos, matorrales en la franja de servidumbre o próxima a ella, que por efecto de la dirección de los vientos puede sacar la línea de servicio por ionización del aire o que contaminen o polucionen sus aisladores en forma severa, más allá de las propias de la zona geográfica correspondiente considerada en el proyecto. Manipuleo o trasvasamiento de combustibles líquidos gaseosos, instalación de piletas de natación o cementerios, instalación de basurales a cielo abierto por el riesgo de fuego espontáneo que conlleva, realizar voladura de terreno con explosivos, empleo de alambrado electrificado que no contemplen lo establecido en el punto 8.3. Bien. Bajo autorización escrita del titular de la servidumbre se podrán realizar las siguientes acciones. Se puede transitar con vehículos o equipos móviles que no superen los 4,5 metros. Sembrar o plantar especies que superen los 4 metros de altura en su etapa de mayor crecimiento. Esto me parece que no es así. No sé por qué se permitiría hacer esto. Plantar en el borde de la franja de servidumbre especies vegetales que, dada su ubicación y altura, pueden llegar a producir daños o situaciones de peligro y pérdida de servicio en caso de su caída, total o parcial, dentro de la franja de servidumbre. Instalar sistema de riego por aspersión, su utilización para actividades deportivas, instalación de playa de estacionamiento, cumpliendo con los requisitos establecidos en el punto 753. Si alguno tiene alguna foto o pasa todos los días, yo voy a ver si puedo sacar una foto por donde paso todos los días. Hay una línea de 132 y hay canchas de fútbol por debajo de la línea. Si alguno ve alguna situación en particular en la cual no se cumplan estos puntos, estaría bueno tener algún ejemplo, alguna foto. Libertad de acceso al personal del titular de la servidumbre. El personal del titular de la servidumbre contratado por este tendrá libre acceso por los lugares permitidos a las 24 horas del día con el equipo necesario para operar, mantener o reparar la instalación. Ingeniero, Sí. quizá el permiso de instalar plantas y esas cosas tenga que ver, esté relacionado con ese caso particular de bosques. No, pero el bosque hablaba del bosque existente. Ya voy a ver si consigo la ley de servidumbre. Creo que todas las leyes están disponibles. Así que voy a ver si la consigo y vemos estos puntos. La ley básicamente tiene estas cosas y también tiene mucho cómo se calcula cuando uno tiene que expropiar los terrenos, cómo se da unos parámetros de si lo considera de utilidad pública, uno puede expropiar el terreno, pero bueno, de todas maneras tiene que llegar a un acuerdo con
con, con el propietario. Pero hay una ley que contempla todo eso. Bueno. Bueno, con esto estaríamos cubierto todo lo que es la parte de distancia. Ya vemos si seguimos con el tema de solicitaciones o si no ya directamente lo coordinamos con la gente de transmisión. Sí me gustaría a mí dar lo que es puesta a tierra, así que ya voy a buscar este material para lo que es puesta a tierra de línea, sobre todo de línea, no tanto de subestación, que eso también lo ven en transmisión. Así que básicamente sería dar este pantallazo de lo que es línea. No sé si hay tiempo, podemos llegar a ver elementos particulares de la línea, lo que es aisladores, accesorios. Si no pasamos a otro tema. Eso tengo que manejar el tiempo para poder ver otros temas, porque bueno, ya va a venir lo de luminotecnia y me gustaría dar los temas mínimos que establecimos para esta materia, que era dar línea y lo que es subestaciones a nivel general. Así que bueno. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Disculpe, ingeniero. Sí. La norma que usted está mostrando la va a pasar cuando veamos el siguiente Sí, práctico. Ah, bien. sí. Les voy a pasar esta norma y tengo en PDF una de discusión pública. Esta es un escaneado, así que le voy a pasar la norma. Y está muy buena estas especificaciones, así como venimos todo lo que encuentre yo que sea útil, lo comparto. Ustedes después ven si les sirve o no, pero lo que a mí me parece que es útil, lo comparto, no me guardo en la manga ninguna información. Lo he sufrido yo con algunos profesores siendo estudiante, así que bueno, no me gusta mezquinar nada, así que todo lo que tengo está a disposición de ustedes. Perfecto. Sí, yo más que nada le decía porque le intenté buscar la norma, pero eran más que nada resúmenes lo que hay en internet. Sí, me ha costado bastante, así que no se preocupen. Yo tengo la copia. Esto no sé si fue un escaneado de la cátedra, pero en la cátedra tenemos una copia. Después, en algún momento, podemos llegar a coordinar Pero bueno, esto es lo mismo, es una copia escaneada, así que es lo mismo. Si no, cuando llega a la facultad la puedo dejar en alguna fotocopiadora para que la tengan, pero para mí es más útil en PDF. Así que bueno, vamos a preparar una carpetita con toda la información y va a ir la norma esta también. Voy a ver si también tengo creo que está la 201, también la tengo escaneada, ya me voy a fijar. Que la 201 en línea de distribución, pero a nivel subterráneo. Perfecto, ingeniero. Muchas Bien. gracias. No, por nada. Bueno, espero que una clase haya sido un poco más amena hoy. Eh, les pido si pueden ahondar más en lo que surgió en la clase de hoy, que son las líneas
preensambladas aisladas, si tienen alguna referencia, busquen y lo compartan. Y si ven alguna aplicación, estaría bueno. Estaría bueno porque, bueno, estamos viendo las ventajas, y viendo que son las líneas compactas protegidas, se están usando mucho, quizá en algún momento se puedan llegar a usar preensamblado. Entiendo que en ciudades, quizá las líneas de media tensión en 33 también subterráneas, son en 13,2, 33, sean por una cuestión de planificación urbana, se usen esas. Así que bueno, estaría bueno. Yo voy a ver si puedo conseguir algún, todo lo que es línea de 13,2, o si alguno lo tiene. En la cátedra tenemos en la parte metropolitana lo que es 13,2 y 33. Alguno también tiene esa información, la puedo compartir y lo vamos viendo y vamos compartiendo imágenes, o sea, para hacer un poco más ilustrativo la cuestión. Lo mismo si tengo algún ejemplo, tengo algún ejemplo de alguna línea, a ver si puedo conseguir alguna línea en la Puna o algún emprendimiento minero, también le puedo conseguir fotos. Bueno, listo. Entonces, si no hay alguna duda o consulta, cortamos acá y nos encontraríamos el lunes que viene. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Perfecto, ingeniero. El miércoles tampoco hay práctico, ¿verdad? No. La idea, vamos a... ¿cuándo tienen que entregar los otros prácticos? El viernes sería, si no me equivoco. ¿El viernes, Mauro? Sí, este viernes. Bueno. Sí. Bueno, ¿te parece, Mauro, que ya preparemos el práctico ya para la semana que viene con todos estos temas? Sí, Sí. perfecto. Bueno, así lo preparamos bien, vemos algún ejemplo, y ya nos organizamos bien y damos un práctico con todos los temas que hemos visto hasta ahora. Bien, perfecto. Bueno, listo entonces. Bueno, feliz día mañana. Disfruten mientras sean estudiantes, después van a querer volver a la época de estudiante. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Así que Perfecto, que pasen un lindo día. Gracias, ingeniero. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Inge, yo tengo una consulta nada más. Sí. Pare la grabación, por favor.